1190 Radio Imagen presenta su programa Un Curso de Milagros con Ariel Partida. Lo invitamos a que se quede con nosotros durante esta hora y disfrute de este espacio y sea bienvenido. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a través de la 1190 Radio Imagen. Los saluda Ariel Partida y qué bueno que nos sigan sintonizando a través de esta tu estación. Y bueno, cada semana estamos teniendo capítulos diferentes a través de un curso de milagros y hoy pues no será la excepción de hablar de un tema que a mí en lo particular me encanta y que hoy quizá muchos de ustedes al igual que yo, vamos a entrar así como en controversia, vamos a quedarnos como un poquito así incómodos, pero vaya, esta es la función que tiene un curso de milagros a través de la radio. Y qué bueno que nos siguen sintonizando, de verdad me da un gusto. Recuerden que pueden también entrar a la página de www.radioimagen@gmail.com. Entonces ya está lista la página, ya pueden entrar, entonces solo hay que teclear 1190 radioimagen.com, así, 1190 radioimagen.com. Y ya pueden estar en contacto con nosotros y ahí escuchar todos los capítulos e ir al enlace de donde están todos los demás. Cada semana estamos teniendo uno nuevo. Y bueno, hoy tendremos un capítulo interesante, o más bien una parte del capítulo 31 y dice la visión final. En ella vamos a leer en la página 734 y en esta página nos habla de un tema un poco, como les dije al principio, fuerte, y él es el tema número 3 y dice los que se acusan a sí mismos. Lo repito, los que se acusan a sí mismos. Capítulo 31, página 734. Comenzamos, dice. Comenzamos lo que dice. Solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. Antes de tomar una decisión de la que se ha de derivar diferentes resultados, tienes que aprender algo y aprenderlo muy bien. Ello tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas que acabe convirtiéndose en un hábito, de modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Aprende esto y apréndelo bien, pues con ello la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus propios pecados y por lo tanto que el ataque es su justo merecido. Vamos a desglosar esta parte interesante que siempre que tenemos cuando teníamos este curso presencial, hablábamos de esto. Esto es como una base fundamental y por eso lo repito un curso de milagros. Tienes que aprenderlo perfectamente muy bien. ¿Por qué? Porque dice que antes de tomar cualquier decisión, y yo siempre le digo a mis compañeros de curso, que lo que tú estás viendo, lo que está sucediendo, si tú tomas una decisión basado en tu experiencia, en lo que crees, en lo que significa, en tus razonamientos, posiblemente tu resultado va a ser equivocado. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser equivocado? Porque antes de tomar una decisión, sea cualquiera, primero tienes que ver cómo lo estás viendo, cómo eliges verlo.
esto que me estoy viviendo actualmente, antes de que cualquier situación, digamos, un hijo chocó o despidieron quizá al marido del trabajo, o quizá perdí mi bolsa con cierta cantidad de dinero. Entonces, ante estas situaciones, siempre dice vas a reaccionar, vas a atacar. Pero antes de eso te dice un curso de milagros, primero piensa muy bien lo que vas a hacer. Piénsalo 2 veces, dice aquí. ¿Por qué? Porque primero tienes que ver cómo lo quieres ver. ¿Cómo? ¿Cómo quieres ver eso? ¿Cómo quieres ver que tu esposo haya perdido el trabajo? ¿Cómo quieres ver que tu hija haya chocado? ¿Cómo quieres ver que tu bolsa se haya perdido? ¿Cómo? ¿Cómo? Si tú quieres verlo como la pérdida de tu bolsa, como una desgracia, como una tragedia, como algo malo, entonces te estás condenando a ti mismo. Si tú quieres ver eso que le pasó a tu esposo de haber perdido quizá el trabajo, y tú dices que fue un irresponsable y empiezas a atacarlo, entonces así es como vas a vivir el resultado. Si tú ves que es algo malo, entonces tú vivirás ello. Asimismo, si tú ves que tu hija que no fue precavida, que fue una irresponsable, entonces así como lo estás viendo y interpretando también, entonces lo vivirás. Entonces, esa condenación que tú tienes, que haces hacia ello, es como tú lo vivirás. Así de simple, dice aquí. Pero ¿qué pasaría si en lugar de tú interpretar y dar un juicio y atacar eso que tú estás viviendo, primero eliges que se te muestre, o más bien si no quisieras atacarlo y no quisieras verlo de una manera diferente, entonces tendrás que elegir en cómo quiero ver todo esto? ¿Cómo? Si no lo sabes, entonces, dice un curso de milagros, pídele ayuda al Espíritu Santo y di que te muestre el significado, qué significa todo esto y cómo deberías de verlo antes de tomar una acción. De hecho, si lo estás viviendo es precisamente porque es parte de tu aprendizaje. Hay un mensaje, hay algo que te está mostrando eso que estás viviendo. Entonces, continuando leyendo, ¿por qué iba a ser sus pecados pecados? A no ser que creyeses que esos mismos pecados no se le podrían perdonar a ti. ¿Cómo iba a ser que sus pecados fuesen reales a no ser que creyeses que constituyen tu realidad? ¿Y por qué los atacas por todas partes, así, por todas partes, si no fuese porque te odias a ti mismo? ¿Eres acaso tú un pecado? Contesta esas afirmaciones cada vez que ataques, pues mediante el ataque afirmas que eres culpable y que tienes infligirle a otro lo que tú te mereces. ¿Y qué puede merecer sino lo que eres? Si no creyeses que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. ¿Por qué habrías de hacerlo? ¿Qué sacarías con ello? ¿Y qué de manera podría beneficiarte el asesinato? Es decir, ya hablamos del ataque, que tú el momento de que tu hija chocó y el momento que tú decides decirle que es una imprecavida, que es el otro, que es esto, que el otro, entonces tú vas a vivir eso y además no es en ella, sino es en ti. Porque a quien le estás reclamando no es a ella, sino el evento te está haciendo que te reclames a ti mismo. Por eso estás viviendo ese evento. Y por eso está sucediendo ese evento. Pero tiene también otra función. Al momento de tú atacar a tu hija que chocó y decirle que es un irresponsable, le estás sembrando la irresponsabilidad a ello bajo un evento que ella debería de aprender acerca de eso. Porque eso es un evento que ella también tiene que aprender. Un evento que tiene que verlo de una manera como tú lo tienes que ver, de la misma manera en como tú eliges verlo, así es como la hija tiene que verlo. ¿Qué pasaría si en lugar de tú atacar le preguntaras, hija, ¿estás bien? Sí, perfecto. No qué sucedió y qué pasó y cómo fue que... No.
¿Cómo ves todo esto que te sucedió? ¿Cómo lo quieres ver? ¿Cómo lo ves? Porque es importante que ella misma, si tiene una forma diferente de verlo, entonces ahí tú podrás saber perfectamente ella qué está sembrando en ella misma. Porque si en ella misma está viéndolo como una desgracia, una tragedia, entonces eso va a vivir la tragedia de ese choque y no la experiencia. Entonces vean qué importancia tiene aquí que el momento que yo ataco a alguien y yo me ataco a sí mismo, entonces no sacarás, dice, nada de ello, no sacarás, no aprenderás nada, simplemente vivirás eso en lo que tú estás atacando. Continúo leyendo. Los pecados se perciben en el cuerpo, es decir, voy a volver a repetir que la palabra pecado es una desviación de pensamiento. Eso se refiere, cuando hablamos de pecado para un curso de milagros, es tu manera de pensar, tu desviación de pensamiento que tienes, una desviación de pensamiento. Entonces dice, los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. No se ven como propósito, sino como acciones. Los cuerpos actúan, pero las mentes no. Por lo tanto, el cuerpo debe tener la culpa de lo que él mismo hace. No se le ve como algo pasivo que simplemente se somete a tus órdenes sin hacer nada por su cuenta. Si tú eres un pecado y no puedes sino ser un cuerpo, pues la mente no actúa. Y el propósito que tiene encontrarse con el cuerpo y no en la mente, el cuerpo debe actuar por su cuenta y motivarse a sí mismo. Si eres un pecado, aprisionas a la mente dentro del cuerpo y le adjudicas el propósito de esta a su presión, que entonces actúa en su lugar. Continúa leyendo, dice, un carcelero no obedece órdenes, sino que es el que las da, sino que es él que le da órdenes al prisionero. Lo repito porque aquí está la clave. Un carcelero no obedece órdenes, sino que es el que le da órdenes al prisionero. Mas el cuerpo, el que es el prisionero, no la mente. Mas el cuerpo, el que es el prisionero, no la mente. El cuerpo no tiene pensamientos, no tiene la capacidad de aprender, perdonar o esclavizar. No da órdenes que la mente tenga que acatar, ni fija condiciones que ésta tenga que obedecer. El cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Es decir, que todo lo que sentimos y a base de los sentimientos generamos esas emociones y esas emociones generan un pensamiento y no debería de ser así porque el cuerpo no tiene mente, no actúa por sí solo, sino necesita la mente para actuar. Y muchas veces pensamos que el cuerpo es el que actúa en lugar de la mente. Aunque existe nuestra parte instintiva, pero esa parte instintiva es la parte reactiva, pero es la parte reactiva por la generación de movimientos repetitivos que se hacen a través del cuerpo. Es por eso que los karatecas, por ejemplo, tienen que hacer esos famosos repeticiones o esas katas, en donde después de un movimiento tienen que grabar el siguiente y después del siguiente tienen que grabar otro movimiento, porque es así como su oponente no va a saber cuáles son los movimientos que siguen. ¿Por qué? Porque la velocidad instintiva es mucho más rápida que la capacidad de análisis que tiene la mente. Si tú te quisieras, o si un karateca se quisiera quitar un golpe y primero la mente trata de pensar o ver a qué velocidad viene el golpe, con cuánta fuerza, todo un análisis, cuando el cuerpo trata de mandar la orden a la mano que quite ese golpe, ya es muy tarde porque ya hasta le habrán dado 3 más.
porque la velocidad de la mente es diferente a la velocidad o a la parte instintiva del cuerpo. Entonces lo que dice, no a veces utilizamos esa parte instintiva como parte del mecanismo de defensa para cualquier otra cosa, y entonces tú actúas con base a ese instinto grabado a través de las emociones en tu cuerpo. Y piensa después que esa es la orden que se tiene que dar y la mente es la que actúa a través de ello. Dice, y no debería de ser así. Por eso al principio de esta lectura habíamos dicho que es importante que antes de actuar cualquier situación necesitas primero ver cómo está todo eso que estás viendo. Cada situación, cada emoción, todo tienes que ver qué te lo está produciendo. ¿Y qué es en eso? Entonces, continuando leyendo, dice, se enferma, dice, el cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Se enferma siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser su prisionera, y envejece y muere porque dicha mente está enferma. El aprendizaje es lo único que puede producir cambios. El cuerpo, por lo tanto, al que le es imposible aprender, jamás podría cambiar a menos que la mente prefiriese que él cambiase de apariencia para amoldarse al propósito que ella le confirió. Pues la mente puede aprender y es en ella donde se efectúa todo cambio. La mente es la única que puede aprender, el cuerpo no. El cuerpo solo graba instintivamente, solo. Pero es por instinto, pero no es por inteligencia, no es por comprensión, no es por un análisis, sino simplemente es por esa parte instintiva. Solo dejémoslo ahí, no tratemos de analizarlo. Solo parte instintiva y repetitiva que está grabada emocionalmente, pero solo en el cuerpo. Entonces por eso el cuerpo no puede tomar decisiones, pero al final de cuentas casi dice que es lo que siempre nos sucede. Reaccionamos de esa forma instintiva, pero sin saber, sin que pase a través de la mente. Entonces dice, la mente enferma, cuando se enferma, también enferma al cuerpo y también enferma a todo ello y envejece y muere muy rápido. Entonces, dice aquí, la mente que se considera, continuando leyendo, dice, la mente que se considera a sí misma un pecado, solo tiene un propósito, que el cuerpo sea la fuente del pecado. La mente que se considera, dice aquí, un pecado, entonces solo tiene una fuente, el cuerpo sea la fuente del pecado, para que la mantenga en la prisión que ella misma eligió y que vigila a donde se mantiene a sí misma separada, prisionera durmiente de los perros rabiosos, del odio y de la maldad, de la enfermedad y del ataque, del dolor y de la vejez, de la angustia y del sufrimiento. Cuando una mente es aprisionada por el cuerpo, esto es lo que sucede. Porque recuerden, normalmente dice un curso de milagros, tú no eres la mente, tampoco. Tú no eres el cuerpo. Tú eres un punto de luz. Eres un punto de luz que se mantiene dentro y que la mente la ocupas y que el cuerpo también lo ocupas. Pero tú eres conciencia a través de ello. Por eso recordarte a ti mismo es importante de que tú no eres la mente, que la mente es tu vehículo por la cual tú deberías de procesarlo absolutamente todo y no por el cuerpo. Pero cuando la mente es encarcelada por el cuerpo, entonces llega a ser un prisionero durmiente, dice aquí, llega la enfermedad, llega la maldad, llega el odio y llega todo eso porque estás prisionero. Ni siquiera sabes en quién eres tú y piensas que eres la mente y entonces eres encarcelado. Entonces a veces dicen que somos víctimas de nuestras propias acciones. Acciones provocadas por la mente. Acciones provocadas por el cuerpo. Entonces dice, esto produce angustia y del sufrimiento. Continuando leyendo dice, aquí es donde se conservan los pensamientos de sacrificio,
Pues ahí es donde la culpabilidad impera y donde le ordena al mundo que sea como ella misma, un lugar donde nadie puede hallar misericordia, ni sobrevivir los estragos del temor, excepto mediante el asesinato y la muerte. Pues ahí tú te conviertes en un pecado y el pecado no puede morar allí donde moran el júbilo y la libertad. Pues estos son sus enemigos y él los tiene que destruir. El pecado se conserva mediante la muerte, y aquellos que creen ser un pecado no pueden sino morir por razón de lo que creen ser. Morir por razón de lo que creen ser. ¿Qué pasa entonces, poniendo nuevamente estos ejemplos? Digamos que el reclamo por tu esposo por haber perdido el trabajo, o tu esposa por haber perdido el trabajo, el reclamo por tu hija o tu hijo haber chocado y que después te sientes tan mal de haberle hecho todo eso y que el hijo, en lugar de que aprendiera de eso, sale corriendo de la casa, avienta las llaves y te dice una sarta de groserías y te dice, en lugar de que me apoyes, me hundes, y todavía tú quizá lo castigas, quizá lo corres de la casa por su irresponsabilidad, etcétera, etcétera. Ya se parte de una serie de acontecimientos que uno no se puede imaginar que puedan ser. Y a la larga después te empiezas a sentir culpable por todo ello y dices, caramba, y te sientes fatal. Porque resulta que después el hijo, por haberse de esa situación o de esa experiencia que vivió, no la pudo trascender. Entonces cae en alguno, quizá en drogadicción, o quizá esa experiencia, después de que tú, todo lo que actuaste tú como padre, se aisló y posteriormente se sintió también tan mal, porque etcétera, etcétera, y el hijo decide quizá suicidarse. ¿Te das cuenta hasta dónde puede generarse algo simplemente por una reacción que a lo mejor ni siquiera tenemos la idea de cómo pudiera ser? Entonces, siempre la culpa va generando quienes somos. ¿Por qué pasaría si tú te sientes culpable? Vas a decir, qué mal padre soy. No supe remediar y no supe entender a mi hijo. Y te vas a condenar y te vas a culpar. Y entonces el que se condena y se culpa, dice aquí, entra en sacrificio. Porque si hay un hijo que en verdad, o otra situación, tú tengas que tomar, digamos, alguna decisión, entonces lo único que va a suceder es que a eso te vas a sacrificar y no va a importar lo que sea. Pasa mucho en el caso, por ejemplo, de padres que no han querido tener los hijos y que hicieron todo lo posible por abortarlo y que después, pues el niño nace, pero no nace con esas facultades, sino nace el niño, por así decirlo, con deficiencias corporales, con algo corporalmente y una capacidad diferente a las otras personas. Y entonces tú te sientes culpable porque tú hiciste todo lo posible para que ese niño no naciera a través del aborto. Y tomaste, hiciste, no sé qué tanto se habrá hecho. Y resulta que el niño, porque era así tenía que nacer, entonces si tú te condenas, tú te sientes culpable. Y de ahí tú te creas un juicio hacia ti mismo. Entonces, este es otro ejemplo que acabo de poner. Continuando leyendo, dice: alegrémonos de que ves aquello que crees y de que se te haya concedido poder cambiar tus creencias. El cuerpo simplemente te seguirá. Jamás te puede conducir a donde tú no quieres ir. Y no es un centinela de tu sueño, ni interfiere en tu despertar. Libera a tu cuerpo del encarcelamiento y no verás a nadie prisionero de lo que tú mismo te has escapado. Tampoco querrás retener en la culpabilidad aquello que habías decidido eran tus enemigos, ni mantener encadenados a la ilusión de un amor cambiante
a aquellos que consideras amigos. Los inocentes otorgan libertad como muestra de gratitud por su liberación, y lo que ven apoya su liberación del encarcelamiento y de la muerte. Haz que tu mente sea receptiva al cambio, y ni a tu hermano ni a ti se os podrá imponer ninguna pena ancestral, pues Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. Miren qué interesante que cuando tú te encuentres en una situación así, solamente dice, esté dispuesto a salir de ese encarcelamiento cambiando tu manera de pensar. Qué simple, ¿no? Solo cambia tu manera de pensar. No te culpes. Por eso el perdón es fundamental. Cada vez que ves algo y que lo estás viendo, y recuérdalo muy bien, antes de tomar una decisión, no importa cualquiera que tengas que tomar, primero ve cómo la estás viendo y cómo la quieres ver y desde cómo quieres decidir. En caso de que no sepas qué hacer, entonces pide ayuda al Espíritu Santo y Él te mostrará. Simplemente cuando tú estés dispuesto a decir que quieres ver las cosas de diferente manera, y se te revelará la verdad de aquello. Es así de simple. Pues bueno, esta ha sido parte de este capítulo de un curso de milagros. Espero que les haya gustado y hayan podido captar, hayan podido abrir su mente y bueno, ya saben que pueden compartirlo a través de redes sociales y por qué no, diciéndoles que estaremos en contacto nuevamente a través de un nuevo programa. Los invitamos la próxima semana que nos sigan a través de un curso de milagros en 1190 Radio Imagen. Se despide su amigo Ariel Partida y recuerden, pueden visitarnos la página, mi página arielpartida.com. Hasta pronto. Gracias por sintonizarnos durante este espacio y recuerden que lo esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de un curso de milagros. Y no deje de compartir y visitar nuestra página www.1190radioimagen.com. Hasta pronto.